Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El cielo descrito por experiencias cercanas a la muerte. Cuando imaginas el cielo, probablemente te hayan enseñado a pensar en un reino etéreo lleno de nubes y luz cegadora. Si eres cristiano, es posible que haya docenas de ángeles tocando trompetas, y multitudes que canten canciones de la iglesia por toda la eternidad. Pero lo que las personas que sufren una EGM llaman cielo en realidad se parece muy poco a esta noción convencional. Aparentemente, el paraíso de Dios es mucho más que nubes esponjosas y ángeles alados. Cuando el neurocirujano Eben Alexander murió clínicamente a causa de una rara afección, se encontró en un lugar tan exquisito que ningún adjetivo podría hacerle justicia. Parecía un hermoso campo, muy parecido a la tierra con sus exuberantes zonas verdes. Había campos vibrantes, y los árboles y las flores poseían un calor vivo. Eben lo describió como un mundo de sueños, pero de alguna manera sabía que era nada menos que real. El presidente retirado de un banco y entusiasta del golf, Mark Besteman, quien murió después de que le extirparan un tumor de páncreas, también informó de lo delicioso que es la hierba del cielo. Mencionó que era significativamente más verde que cualquier otra hierba que hubiera visto en la tierra. Pero aparte del suelo, también le asombraba el cielo. Estaba lleno de colores indescriptiblemente ricos. Los únicos otros tonos que se acercaron fueron la costa hawaiana durante la puesta de sol y las azules aguas del Caribe. Incluso las personas ciegas que han tenido una EGM afirman que el cielo es el mundo más hermoso. Brad Barrows, cuyo corazón se detuvo debido a una neumonía grave, dijo que en el cielo ya no tenía una discapacidad visual, y que lo primero que vio fue un campo enorme con un brillo indescriptible. Sabía que había colores en todas partes, pero no podía distinguir de qué color eran desde que nació ciego. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue el buen clima y el aire fresco. Además del campo, las personas que han tenido una EGM también describen una ciudad impresionante. Tal fue la experiencia del capitán Dale Black cuando murió después de que el bimotor Piper Navajo en el que viajaba chocara con un monumento a la aviación justo después del despegue. Dos guías celestiales lo condujeron a una ciudad impresionante que resplandecía y resonaba con música celestial. Había colores danzando por todas partes, y el aire se llenaba de un aroma dulce y suave. Gary Wood, que murió en un accidente automovilístico, tuvo una experiencia diferente de la ciudad cuando su amigo, John, le ofreció un recorrido rápido. En su EGM, a Gary se le mostró un edificio enorme parecido a una biblioteca. Tenía paredes de oro macizo y un techo de cristal. Luego, fueron a un gran auditorio con una escalera de caracol. Puede que estos relatos no sean exactamente los mismos, pero cuando se juntan, ofrecen una visión del reino etéreo que es el cielo. Sin embargo, si bien existen millones de historias de EGM casi similares, es difícil no preguntarse si son reales o solo son la imaginación del individuo en acción. Vamos a averiguarlo en la siguiente sección. Evidencia científica y verificable de la EGM. Katie tenía solo 7 años cuando se ahogó en una piscina. La llevaron rápidamente a la sala de emergencias, pero solo le dieron un 10% de probabilidades de sobrevivir cuando entró en coma debido a una inflamación cerebral. A pesar de las probabilidades, Katie vivió para contar la historia de su EGM. Cuando estaba en coma en el hospital, se encontró fuera de su cuerpo físico y viajaba libremente por su entorno. Recordó haber seguido la casa de su familia, donde vio a su madre haciendo arroz y pollo asado y a sus hermanos jugando con un He-Yo. Sus padres verificaron la veracidad de sus historias. Pero, ¿cómo podía Katie, que estaba en coma y ni siquiera estaba presente físicamente con su familia, saber exactamente lo que hacía cada miembro? Aparentemente, el relato de la niña de 7 años no es un caso aislado. Muchas otras personas que han sufrido una EGM afirman haber tenido experiencias extracorpóreas, cuyos detalles pueden confirmarse como ciertos. Entre las historias más notables está la de María, una mujer que murió clínicamente de un ataque al corazón. Durante su experiencia extracorporal,
salió al aire libre y vio una zapatilla de tenis izquierda en uno de los marcos de las ventanas del tercer piso del hospital. La investigadora de Egg, Kimberly Clark Sharp, salió a buscar el zapato, y cuando lo encontró, la descripción de María fue acertada. Estas pruebas corroborativas, como las de Katie y María, fueron las que impulsaron a varios médicos e investigadores a profundizar en las EGM. Querían saber si las EGM pueden explicarse simplemente por factores científicos, como la falta de oxígeno, los psicodélicos y las reacciones químicas cerebrales. En muchos estudios publicados, los investigadores han descubierto que la explicación más lógica para las EGM es que la vida continúa más allá de la muerte. Un investigador, el Dr. Jeffrey Long, señala que cuando el electroencefalograma de un paciente se estabiliza, no se registra más actividad cerebral. Sin embargo, las EGM se describen con tal lucidez que un cerebro en esas condiciones no puede generarlas. Además, el Dr. Kim Van Lommel afirma que las historias que cuentan las personas que consumen drogas no son exactamente las mismas que las de las experiencias cercanas a la muerte, lo que descarta la teoría de que estas experiencias puedan ser inducidas por sustancias o medicamentos. Todo esto lleva a John Burke a una conclusión sencilla: hay una vida después de la muerte. Elementos similares en las EGM. Las EGM varían de una persona a otra, pero los cientos de estudios realizados a lo largo de los años han demostrado que hay algunas similitudes sorprendentes. En el estudio del Dr. Van Pommel, señala que personas de diferentes orígenes y edades afirman haber tenido EGM muy comparables. El Dr. Long también hizo la misma observación. Tras estudiar 300 EGM, determinó que más del 75% pasa por una experiencia extracorporal, el 74% tiene sentidos agudos, el 76% siente emociones extremadamente placenteras, y el 64% implica encontrarse con una luz mística y brillante. El pediatra de Katie, de 7 años, el Dr. Morse, investigó las EGM de niños y descubrió que tenían muchas características comunes con las de los adultos. Como recordarán, Sheila, Katie y María tuvieron experiencias extracorporales. Este parece ser uno de los elementos más comunes de las EGM. Pete Morton, quien sufrió un paro cardíaco, pasó por lo mismo. Incluso vio cómo los médicos resucitaban su cuerpo. Vicky, que había estado ciega desde su nacimiento, también tuvo una experiencia extracorporal y pudo observar su entorno, y el accidente automovilístico en el que se encontraba. Una vez que las personas que han sufrido una EGM se dan cuenta de que ya no están en sus cuerpos físicos, comienzan a notar la intensificación de sus sentidos. Cuando el Dr. Richard Devin murió tras caer de cabeza desde el segundo piso de un apartamento, se dio cuenta de que podía ver perfectamente a distancias tan cercanas como 10 pulgadas y hasta 10 millas. Don Piper, un pastor que fue atropellado por un camión de 18 ruedas, y relató su historia en el libro 90 minutos en el cielo, mencionó cómo estuvo expuesto a un espectro de colores que nunca había visto o ni siquiera conocía. Jeff también estuvo involucrado en un accidente automovilístico con su familia y, en su EGM, contó cómo olió el cabello de su esposa con un sentido del olfato 10 veces mayor que el que tenía en la Tierra. Antes de que terminen las EGM, y las personas regresen a sus cuerpos físicos, a menudo informan haber encontrado una luz mística y brillante. Algunos de ellos podían identificar que era Jesús o Dios, pero otros simplemente lo dejan así, una luz muy brillante rebosante de amor. Esta última fue la forma en que Aceliene, de Singapur, describió al ser durante su EGM. Por otro lado, Steve Jorgen, un pastor de Cincinnati, supo de inmediato que era Dios en el momento en que alguien le habló. No todas las personas que han tenido una EGM informan sobre estos elementos básicos, e incluso cuando lo hacen, no hay dos relatos iguales. Pero esto no significa que las EGM sean inventadas. De hecho, Burke postula que las escrituras en realidad apoyan las afirmaciones de las personas que sufren una EGM, como veremos en la siguiente sección. Las EGM y las escrituras. Sheila, la mujer que murió a causa de sus graves alergias, se despertó de su EGM y al principio dudó en hablar sobre lo que había visto y experimentado.
Cuando finalmente se abrió a una de las enfermeras de turno, inmediatamente enviaron a una monja para que entrara en razón, y le dijera que lo que había sufrido lo había orquestado el mismísimo diablo. Muchos cristianos ven la SEGM como tales, pero contrariamente a lo que creen, estas experiencias en realidad están alineadas con lo que se dice en las Escrituras. Por ejemplo, Colton Burpo, un niño de 4 años, relata que el cielo siempre brilla gracias a Dios y a Jesús. Otro nder llamado Bill mencionó que la versión celestial de la noche es solo luz difuminada y no oscuridad total. Ambas afirmaciones concuerdan con Apocalipsis 21-23, la ciudad no necesita que el sol ni la luna brillen sobre ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Otro versículo del libro de Apocalipsis. Dice, entonces el ángel me mostró el río del agua de la vida, tan transparente como el cristal, que fluía del trono de Dios, y del Cordero por el centro de la gran calle de la ciudad. Esto es esencialmente idéntico al relato del surfista neozelandés Ian McCormack. Dijo que cuando estuvo en el cielo, había un arroyo claro en el centro de los campos que cruzaba el paisaje. Incluso el capitán Dale Black, el piloto cuyo avión se estrelló, recordó haber visto un río que atravesaba el centro de la ciudad y llegaba hasta la muralla. Mencionó que el agua del río brillaba, pero la luz estaba de alguna manera dentro de ella, no sobre ella como se suele ver en la Tierra. Rebecca Springer, que padecía una grave enfermedad, describió el río como cristalino. Gary Wood, el hombre involucrado en un accidente automovilístico, también vio un río tan claro como el cristal, pero añadió que fluía directamente desde el trono de Dios Todopoderoso. Además de la descripción correspondiente de lo que parece ser el río de la vida en la SEGM, muchas de ellas representan a Jesucristo de la misma manera en que lo hacen las Escrituras. Según Apocalipsis 1:16, el rostro del Hijo de Dios es tan brillante como el sol. Samaa, de Oriente Medio, lo describió como incluso más brillante que el sol. Vicky, la víctima ciega de la EGM mencionada anteriormente, agregó que incluso salía luz de la barba de Jesús. Mientras tanto, el Dr. George Ritchie, quien hizo una crónica de su EGM en el libro Return from Tomorrow, dijo que Jesús simplemente fue hecho de luz. En Daniel 10:2.6, también se dice que el Hijo de Dios tiene ojos como antorchas encendidas. Esto es similar al relato de Dean Braxton, donde se quedó paralizado durante casi 2 horas mientras se sometía a una cirugía de riñón. Recordó que los ojos de Jesús parecían llamas que cambiaban de color. Samaa también describió los ojos de Jesús como llamas ardientes pero con un amor abrumador. Estos son solo algunos de los casos en los que los relatos de las personas que han sufrido una EGM coinciden con las enseñanzas de las Escrituras. Hay muchos más ahí fuera. Y si bien es posible que las EGM no proporcionen una narración palabra por palabra de las Escrituras, encontrarás sorprendentes similitudes entre las dos. Experimentando el infierno en lugar del cielo. No todos los que pasan por una EGM prueban el glorioso y feliz paraíso. A veces, terminan en la otra cara de la moneda. Sí, el infierno, según las personas que sufren una EGM, es tan real como el cielo. No se informa de este tipo de EGM con tanta frecuencia como de la muerte celestial, tal vez porque las personas están demasiado traumatizadas para recordarlas o se avergüenzan de denunciarlas. Sin embargo, a partir de las infernales EGM reportadas, los investigadores descubrieron que, por lo general, van en 3 direcciones: el vacío, el infierno en la tierra y el pozo. El vacío es tal y como sugiere su nombre. Las personas que sufren una EGM a menudo experimentan una caída libre en la más absoluta oscuridad, y cuanto más tiempo pasan en la oscuridad, más aterrador se vuelve. La única forma en que pueden salir de esto es cuando oran a Dios para que los salve. El infierno en la tierra, por otro lado, es lo que experimentan los muertos. Cuando no pueden dejar de lado sus negocios en la tierra. Están demasiado preocupados por otra cosa que no se dan cuenta de la luz que es Dios, que los atrapa en la tierra para siempre. Por último, está el pozo, que se sabe que es el más infernal de los 3. Varias personas que han sufrido una EGM han descrito la experiencia como similar a estar atrapadas en una cueva oscura o, a veces, bajo tierra.
Al igual que las personas que vivieron una experiencia cercana al cielo, también tienen sentidos agudos, pero esta vez no son recibidos con hermosos colores ni aromas dulces. En cambio, tienen malos olores como las heces y el azufre. También hay torturadores dentro del pozo que se burlan, muerden y dañan a la gente. Las personas que sufren una EGB se salvan de la fosa invocando a Dios. A pesar de que lo que vivieron no fue exactamente lo que creías cuando creciste, Burke subraya que sus relatos demuestran que existe tanto como el paraíso.